Hola, muy buenos días. Bueno, estoy primero encantada de que me estén acompañando hoy en esta primera clase donde vamos a estar hablando un poco de marketing estratégico. Estoy sumamente em, feliz, contenta de que al fin llegó este día, que para mí es muy importante porque es el primer paso para entender el marketing, más allá de todos estos botones con los que trabajamos en Meta, al configurar campañas o en Google, más allá de subir contenido en redes sociales, diseñar email marketing, vamos a trabajar en lo estratégico, en cómo llegar al lead a nivel emocional, conectar con él. ¿Ok? Bueno, antes que nada, yo me voy a presentar. Mi nombre es Diana Hernández. Me pueden conseguir en las redes sociales como soy Diana Mariel. Por acá les estoy dejando mi WhatsApp y un poco de mi Instagram. La verdad es que durante los últimos 4 años me he desarrollado como asistente virtual y este año decidí compartir todo lo que he aprendido en marketing como asistente virtual, porque uno de los grandes problemas que yo tenía, mayores frustraciones, es que siempre nos están pidiendo resultados, pero para tener resultados tenemos que ir más allá y pensar desde la base. Eh, Cometí muchos errores, muchísimos errores que me sirvieron para aprender, y hoy día tomé la bandera de enseñar para evitar que mis clientes sigan cometiendo los errores que yo cometí con los míos, y que además sus asistentes también eh, puedan eh, acortar la curva de aprendizaje y no sigamos desgastándonos, ni frustrándonos, ni perdiendo plata. ¿Ok? Bueno, vamos al grano. ¿Por qué la mayoría de las campañas fallan? La verdad es que la mayoría de las campañas fallan porque están hechas al revés. Generalmente cuando hacemos campañas a través de plataformas como Meta o de Google Ads, lo hacemos pensando en el 3% de nuestro público objetivo. Estamos pensando en ese cliente que ya está listo, sabe que quiere solucionar un problema y además sabe dónde solucionarlo, lo que nos posiciona en un estatus de competición mucho más difícil de atacar. Por eso, lo ideal es empezar a trazar nuestro embudo. Nuestro embudo significa que debemos tratar de conectar también con esas personas que no saben que tienen un problema que nosotros podemos solucionarlo, o las personas que ni siquiera saben que tienen ese problema. Y para eso tenemos que dejar de hacer campañas solo para generar clics. Aquí estamos para aprender a influir en decisiones reales, trabajar un poquito la psicología del consumidor, conseguir segmentación estratégica y analizar los datos para poder evitar caer en frustraciones. ¿Ok? Con esto vamos a poder alcanzar mejores resultados validando un mensaje correctamente y saber qué tipo de público hablarles. También probar los intereses que responden mejor, y de esta manera vamos a dejar de estar quemando nuestro presupuesto. Ahora la pregunta es, ¿y cómo logramos esto? La verdad es que tenemos que estructurarnos en 3 capas. La primera es validar los intereses claves, y esto solo lo vamos a poder validar a través de analizar la métrica. Todo lo que estamos aprendiendo en estas 3 clases van a ir enfocadas directamente a campañas de reconocimiento, donde vamos a poder extraer analíticas para analizarla antes de poder ir a campañas de conversión o campañas de generación de lead. ¿Ok? Es importante que sepamos que en este momento lo que vamos a medir van a ser los intereses claves, la conciencia de nuestro cliente
en las zonas estratégicas para tener un resultado mucho más óptimo. Yo sé que hasta este punto tú dirás, ajá, obvio, Diana, todos queremos hacer eso, todos queremos llegar al cliente ideal, pero ¿cómo lo hacemos? Y la verdad es que para hacerlo hay que primero estudiar nuestra audiencia, ¿ok? ¿Cómo segmentar sin caer en lo genérico? Definitivamente estudiando nuestra audiencia. Vamos a tratar de ser lo más didáctico posible y para eso vamos a escoger una zona. Supongamos que estamos trabajando con Chile. Yo actualmente vivo en Chile y para eso traje un estudio práctico que lo vamos a compartir durante esta clase. Para poder segmentar o prospectar para poder prospectar en Chile, tenemos que primero hacer un estudio de mercado. En ese estudio de mercado, investigando, vamos a saber por qué la mayoría de los chilenos toman decisiones al momento de dar clic a campaña. Voy a hacer el ejemplo en la inversión inmobiliaria porque ha sido muy fuerte. La verdad es que durante estos 3 años yo me he dedicado solo a trabajar con inversionistas, con asesores inmobiliarios que prospectan inversionistas extranjeros. Entonces, el mayor reto es que por lo general las personas llegan muy confundidas o no están calificadas para. Por eso, mi propuesta va enfocada en hacer una investigación en la zona donde queremos prospectar, en este caso puede ser Chile, y poder definir nuestra audiencia. Ojo, la audiencia vivimos confundiéndola con el buyer persona. Y tenemos que tener muy en claro cuál es la diferencia. Nuestra audiencia es lo que generalmente tomamos en cuenta como nuestro buyer persona y ahí caemos en los mayores errores. ¿Por qué? Porque nuestro buyer persona en realidad tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, en el ejemplo práctico que les estoy diciendo de Chile, yo determiné mi audiencia como con las siguientes características, donde conseguimos sus datos demográficos, un hombre de 38 a 55 años, pues en este caso era hombre, pero puede ser hombres o mujeres, que estén en Sudamérica, que tengan educación universitaria, ocupación profesional, pero también vamos a identificar su contexto económico o profesional. Además de esto, vamos a saber las motivaciones por las que quiere hacer esta inversión y valorar las frustraciones y las barreras por las que no toma esta decisión. También es importante tomar en cuenta cuáles son los canales donde nuestra audiencia nos escucha, ve o recibe toda la información. De esta manera vamos a poder determinar quién es nuestro buyer persona. Cuando nosotros validamos la audiencia con un mensaje un poco genérico, un mensaje genérico dirigido a esta audiencia, vamos a recolectar toda esta información a nivel de campañas de reconocimiento que nos va a permitir tener toda la información para poder dibujar nuestro buyer persona. Yo les voy a pasar ahora, les voy a compartir un enlace de cómo realmente debería ser nuestro buyer persona y van a poder ver la diferencia con este personaje y cómo está un poco más trabajado para poder determinar cuál es el mensaje con el que tenemos que trabajar nuestro cliente ideal. Les voy a pasar ahora mismo en el grupo en el que estamos un perfil de buyer persona que nos va a ayudar a ver la diferencia y poder estudiar nuestro cliente ideal. ¿Ok? Si se dan cuenta, en el enlace que les acabo de compartir por el grupo, no solo vamos a conseguir los datos básicos que lo habíamos visto en la audiencia, sino que aquí empiezan a ser más específicos. Hablamos que tiene un nombre, que tiene además una profesión, la edad que tiene, dónde vive, en qué comuna de la ciudad vive, sus ingresos mensuales. Empezamos a hacernos un dibujo de esta persona para poder conectar emocionalmente. Tenemos que pensar que el marketing va más allá de lo racional, va a nivel emocional. Hay que conectar con nuestro cliente ideal y por eso lo dibujamos, por eso este recurso del buyer persona, porque en realidad es un recurso más tirado a lo psicológico. También estudiamos un poquito de los hábitos de esta persona para también empezar a ver cómo podemos estructurar un marketing 360. Fíjate, en el caso de Rodrigo, que es mi ejemplo, Rodrigo actualmente lee el Mercurio, la Tercera, Forbes, Chile. Eso quiere decir que cuando yo empiezo a hacer campaña,
también pudiera pensar ir más allá y poder invertir en espacios publicitarios donde yo pueda aparecer y que llegue a mi cliente ideal, que Rodrigo pueda leerme el Mercurio y pueda decir, hey, pero es que yo no nada más vi a esta persona por redes sociales, también me está apareciendo en medios oficiales de Chile, escucha podcasts con los que yo pudiera hacer alianza para llegar a este público objetivo, en este caso a este buyer persona. Sigue cuentas de educación financiera en Instagram y LinkedIn y esto me va a permitir también tener una vía de cómo llegar a estas cuentas y poder hacer alianzas. De esta manera trabajando mi autoridad. Busca información en YouTube, tiene WhatsApp activo y lo revisa a diario. Puedo empezar a enviarle WhatsApp. Y si bien Rodrigo no existe, tener este perfil de cliente me hace sentir mucho más cercano y saber a quién dirigirme. Se me olvidó decirles que de la audiencia, de los datos que nos da la audiencia como tal, es importante tomar en cuenta que no solo me va a entregar información para un buyer persona, ¿ok? Es importante que tomemos en cuenta que de la audiencia vamos a recolectar información para sacar 3 tipos de buyer persona y que en esta clase estamos estudiando es un tipo de buyer persona de ejemplo, pero de la información que nos dé nuestras campañas de reconocimiento podemos sin ningún problema sacar 3 tipos de buyer persona y de ahí 3 tipos de mensajes distintos, ¿ok? Volviendo al buyer persona, también tenemos que ir estudiando un poco las frustraciones, ¿ok? Las frustraciones emocionales de Rodrigo, en este caso, podemos pensar que, y si lo ven en el recurso que les compartí, él lleva más de 20 años construyendo su patrimonio, le costó esfuerzo y disciplina, pero tiene un miedo, un terrible miedo a perderlo en una mala decisión. Por lo que un problema que tiene Rodrigo es la confianza. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener que crear contenido de valor para poder ganarnos la confianza. Y este contenido de valor tenemos que enviarlo de distintos canales, WhatsApp, email marketing, redes sociales, todo en sincronía con el mensaje con el que captamos a Rodrigo. ¿Ok? Luego vamos a trabajar un poquito el deseo profundo, porque aunque él realmente tiene miedo de tomar esta decisión, también quiere que su patrimonio siga creciendo de una manera inteligente, le encantaría tener parte de su patrimonio protegido en dólares, diversificar fuera de Chile, porque siente miedo de la inestabilidad actual que tiene su país. También hay que determinar en qué nivel de conciencia está nuestro cliente ideal y eso también nos los va a dar directamente la analítica. En este caso, y yo les voy a decir más adelante cómo podemos hacer el ejercicio para saber en qué nivel de conciencia está el público que nos está escuchando o que nos consume en redes sociales. En este caso, Rodrigo es consciente que necesita diversificar su patrimonio fuera de Chile porque percibe riesgo en el contexto local económico. Ya ha detectado el problema y mantener toda su inversión en el mismo país para él sigue siendo arriesgado. Sin embargo, es un perfil conservador. Entonces, no conoce con claridad las alternativas reales de invertir en Miami porque también se cuestiona por qué no invertir en otros países. Pensemos que él es consciente del problema, pero su solución puede estar de repente invertir en Miami, en Punta Cana, en México. Y ahí es cuando para agentes inmobiliarios se hace mucho más competitivo. Porque siempre insisto, nos quedamos en el 3%. El que pensamos es que todos quieren ir a invertir en Florida. Y la verdad es que no. Hay un mercado mucho más allá y además que existe, aparte de que hay muchos más mercados fuera de Florida, también hay muchísimo más mercados de inversión aparte de los bienes raíces. Entonces, ya teniendo muy en claro los niveles de el deseo profundo, la frustración, el nivel de conciencia que tiene nuestro cliente ideal, en este caso Rodrigo, también tenemos que tomar en cuenta el estilo de decisión, lo cual eso no lo sabemos, pero sí lo vamos a poder medir más adelante. Y si nos anticipamos, vamos a poder también ser un poquito más racional y estratégicos al analizar los datos y poder comparar escenarios. Esto nos va a servir, tener este buyer persona dibujado, nos va a permitir conectar, ¿ok? Muy posiblemente Rodrigo Larraín no existe, pero muchas personas
pueden sentirse identificadas con Rodrigo Larraín y eso nos va a poder a nosotros conectar con ellos, entenderlos. Por eso le ponemos nombre al buyer persona, le ponemos edad, le ponemos una historia, dónde está, qué hace, en qué comuna vive. Para trabajar un poquito el tema de los niveles de conciencia, tenemos que pensar en el caso de Rodrigo. Él era consciente del problema, él se encontraba en un nivel 4. Pero también estamos pensando que Rodrigo, y por eso hablaba de que de nuestra audiencia podemos sacar 3 buyer personas, es consciente de que tiene un problema y que lo puede solucionar. Yo lo localizaría en el nivel 3 y 4. Sin embargo, no, lo ubicaría en el nivel consciente del producto. Si ven este embudo, son 5 niveles de conciencia, desde el inconsciente, que sería el nivel 1. Estas personas no saben que tienen un problema y que obviamente pueden solucionarlo. Están los que son conscientes del problema y que no saben dónde solucionarlo. Están los que son conscientes de la solución y no saben dónde pueden solucionarlo. Y están los que son conscientes del producto, que en este caso sería Rodrigo, nuestro cliente ideal, pero no está totalmente inconsciente porque él todavía no se atreve a dar el paso. Probablemente le hace falta tener mayor autoridad con la persona que le pueda hacer la propuesta. Hoy en día hay muchísimos agentes que están haciendo lo mismo y muchísimas personas que además usan esta manera de prospectar para... vamos a se me fue la palabra, pero para crear estafas. Usan la inversión como un canal para estafar a otras personas, entonces es muy difícil ir contra la incredibilidad. Entonces, en este caso, Rodrigo se encuentra que es consciente del producto, pero aquí también hay personas que dudan porque no saben con quién llevar a cabo su decisión de invertir. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? No nos quedemos en Rodrigo, ¿ok? No nos vamos a quedar en Rodrigo. Tenemos que en nuestra audiencia ubicar 3, 4 niveles más abajo, desde el inconsciente hasta el consciente del producto, trabajar un mensaje y poder conectar con el cliente ideal. Insisto, todo esto lo estamos hablando a nivel de reconocimiento. Esta metodología es para que la pongamos a prueba a nivel de reconocimiento, conectemos con esta data, la recopilemos y luego podamos elevarlo a campañas de generación de leads. ¿Ok? ¿Por qué esto lo cambia todo? Bueno, definitivamente lo cambia todo porque bajo este panorama tenemos mucha más información de cómo conectar con el cliente, cómo hacer que tome decisiones acertadas, jugar un poquito también con la psiquis de él. La verdad es que cuando entiendes el nivel de conciencia que tiene tu cliente, dejas de empujarle a querer a venderle y empiezas a darle un poquito más de confianza, a demostrarle que está listo para recibir la información que tú vas a dar y por consiguiente él tomar la acción. Cuando hacemos todo este trabajo, no solo vamos a aumentar nuestras conversiones, aumenta la confianza, el interés y el valor de nuestra marca personal, ¿ok? Ahora, la verdad es que traté de que esto fuera lo más condensado posible. La verdad es que de esta tela hay muchísimo que cortar, hay muchísimo que revisar, pero recuerda que van a ser 3 días de clase y quisiera que con este ejercicio del buyer persona, entiendo un poquito más definido qué es el buyer persona, podamos estudiar mañana qué es el mensaje. Por eso vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hoy, que en efectivo determinamos que las campañas fallan porque estamos enfocándonos a un público objetivo, el cual, si bien está preparado y consciente del problema para tomar acción, aún le falta tener credibilidad en la marca. Para poder tener credibilidad en la marca, tenemos que definir a quién le vamos a hablar, poder conectar con el otro 97% de la audiencia que ni siquiera sabe que tiene un problema, no sabe conectar, no sabe quiénes somos, por consiguiente tenemos que enamorarlos. Y obviamente durante todo este proceso tenemos que crearle conciencia al cliente. Muchísimas gracias por
compartir este espacio conmigo y les agradezco el haber estado. Voy a aprovechar porque la verdad estaba compartiendo pantalla y no había visto los comentarios. Pero estoy infinitamente agradecida de que me hayan estado. Muchas gracias a Scott. Te voy a escribir por privado y te voy a mandar la información para que te agregues al grupo. Gracias infinita a todos. Nos vemos mañana.